Bueno, continuando. Nos quedamos entonces que podemos seleccionar a los machos en diferentes etapas. La primera selección lo realizamos al destete, que sería entre los 7 a 10 meses. Lo que vamos a evaluar va a ser justamente la circunferencia escrotal, que en el caso de los cebuinos como mínimo tiene que tener 23 centímetros y cuando llega al año tiene que tener 30. En los europeos un mínimo de 26. Y cualquier raza, sea cual sea, si tienen menos de 23 centímetros se descarta. ¿Por qué? Porque dijimos que los testículos pequeños en esta etapa ya no llegan a el tamaño de adulto normal, por lo tanto no me sirve como reproductor. Entonces, ¿qué hacemos con los toros que tienen menos de 23 centímetros de circunferencia escrotal? Castrar. Castración, castración. Y obviamente para faena. Después podemos realizar otro tipo de selección que se da al año, o sea, entre los 12 a 16 meses de edad. ¿Qué yo voy a tener en cuenta en esta etapa? Las anomalías estructurales y de conformación, que eso se denomina aplomo. En esta etapa, prácticamente esas anomalías van a ser visibles. Aplomo sería la dirección que siguen los miembros con respecto al eje central del cuerpo, ¿verdad? Prácticamente vamos a ver cómo se posicionan, ya sea miembro anterior o posterior en los animales, ¿verdad? Para poder determinar si es que va a poder desempeñar el papel de buen reproductor. Y esto permite, dice, una selección que es avalada por factores múltiples. ¿Por qué a mí me interesa el aplomo? Como les dije, el aplomo es la posición que tienen los miembros con respecto al eje medio del cuerpo o al eje del miembro. En este caso es abierto de rodillas. Acá está cerrado, por acá, ¿qué pasa? Acá está más o menos la rodilla del bovino. Entonces este está abierto. Cerrado de rodillas, eso entra hacia adentro y el bovino pisa hacia afuera. Abierto de adelante y cerrado de adelante. Se ve un pecho mucho más grande y el cerrado mucho más pequeño. Cuando realizamos la observación de los aplomos, no es que yo miro nada más de frente. Se mira de frente, se mira de costado o de lado y se mira desde atrás. Y eso yo voy a evaluar. En este caso se observa también la plantada. Acá tenemos un trascorvo, como que la rodilla va hacia atrás, hay una hiperextensión del miembro. Tenemos el corvo, la rodilla va hacia afuera. Tenemos remetido, es como que el cuerpo se va hacia adelante y la patita hacia atrás. Y acá tenemos el aplomo perfecto. ¿Verdad? Más o menos forma una línea media con la línea de la cruz. Y acá vemos, por ejemplo, los aplomos del miembro posterior. Esto es recto, no tiene que ser bastante recto. Acá tenemos intermedio, que es el deseable, tiene que haber más o menos un ángulo de 90 grados, no tiene que haber, digamos, un ángulo de 90 grados perfecto, más o menos una curva tiene que hacer. Y acá tenemos el caído o inclinado, ¿verdad? Va muy por debajo de esta zona. Y a la par de eso tengo que evaluar las pezuñas, porque generalmente si tenemos anormalidad en las pezuñas, también tenemos un desperfecto en los aplomos, ¿verdad? Acá tenemos caído o inclinado, ¿verdad? Va muy hacia atrás la pezuña, tiene una forma muy puntiaguda. Tenemos el intermedio y tenemos el recto, que esto sí se llega a poner más recto, se denomina encastilladura. Acá vemos desde atrás, tenemos el patizambo. Esta zona entra hacia adentro y la pisada realiza hacia afuera. Esto es el normal.
Si ven, forma prácticamente una línea recta. Tenemos el combado. Hay muchísimos más que esto se da en zootecnia. ¿Por qué? Porque en zootecnia, o para qué me sirve, para evaluar justamente mi animal en general. Entonces, yo voy a evaluar la aptitud y la actitud, en ese caso, de mi animal, para determinar si es justamente un buen reproductor. Acá vemos la vista lateral, patirrecto, dice, o sea, bastante recto está el miembro posterior. Tenemos el remetido, ¿verdad? Que es como que, como si fuera que pisa y alguien le estira hacia adelante al animal, pero la patita queda acá. Sentado de corvejón, ¿verdad? Como que está medio flexionando el miembro posterior, el bovino. Acá tenemos el normal, ¿verdad? No es tan recto como es esto. Acá se puede evidenciar bien en esta parte. Y acá tenemos el plantado de atrás, ¿verdad? La pisada lo realiza muy hacia atrás. Bueno, hablamos entonces del periodo prepuberal, hablamos de la pubertad cuando inicia y ahora vamos a hablar de la fertilidad pospuberal. Los chicos que se van incorporando, si no pusieron presente hace rato, pónganlo ahora por favor en el chat. Bueno, entonces, yo tengo que evaluar 4 aspectos para predecir el potencial reproductivo del macho. O sea, yo tengo que evaluar 4 cosas para decir, este bovino me va a servir para reproductor. El primero de los aspectos sería el desarrollo testicular y escrotal. Pero aparte de poder evidenciar el tamaño del testículo, tengo que evaluar también si el escroto es normal, si es grueso, si es fino, si tiene muchos pelos, si no tiene pelo, ¿verdad? También tengo que evaluar la habilidad física para servir hembras. De nada me sirve si yo tengo un macho que tenga una buena circunferencia escrotal y buena apariencia, pero tenga alguna patología en la parte motriz que le imposibilite poder montar a la hembra. Por ejemplo, tenga algún defecto de aplomo, tenga alguna herida en alguna de las pezuñas, o nazca con alguna anormalidad, o sea muy gordo. En el caso que sea muy gordo, tampoco no va a poder realizar bastantes saltos o le va a ser difícil alcanzar a la hembra o puede que la aplaste inclusive. Y a la par la calidad seminal. Verá que viene un poquitito de la mano del desarrollo testicular. Y aparte de eso tiene que tener líbido o buena líbido, que sería la capacidad de servicio o el deseo sexual. O sea, mi macho tiene que tener buen tamaño testicular, buena calidad seminal o buena cantidad de espermatozoides por ml. Tiene que ser sano en cuanto a justamente la parte motriz, tiene que ver bien, tiene que poder olfatear a la hembra, no tiene que tener defectos de aplomo para poder realizar la monta. Y a la par, tiene que tener líbido o el deseo sexual. Hay algunos machos que, por más de que tengan todas estas 3 características, no les interesa a las hembras. Entonces, eso no sirve tampoco y se descarta. ¿Por qué? Porque la libido también es un carácter heredable. Bueno, cuando analizo el desarrollo testicular y escrotal, tengo que considerar la circunferencia escrotal. Eso es la CE que tanto pusimos en las diapositivas anteriores. A la par, tengo que ver también la forma escrotal. Tengo que evaluar la nutrición. ¿Por qué? Porque dijimos que los bovinos gordos tienden a acumular mayor cantidad de grasa. ¿Para qué me sirve la circunferencia escrotal? Me sirve porque puede estimar la cantidad del tejido testicular que es capaz de producir esperma. Mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que el testículo por dentro, o mejor dicho, dentro del parénquima testicular, tengo justamente una zona
en donde se van a estar produciendo los espermatozoides. Entonces se asocia que al tener un gran tamaño testicular o una gran circunferencia escrotal, voy a tener más parénquima. Y al tener más parénquima voy a tener más tejido prolífero para poder producir mis espermatozoides. ¿Cómo se hace la medición de la circunferencia escrotal? Primeramente voy a realizar la palpación. ¿Qué yo voy a evaluar con la palpación del testículo? Voy a ver principalmente la consistencia. ¿Es duro? ¿Es muy blando? ¿Se desliza o no se desliza dentro del escroto? La ubicación, ¿verdad? Si es que está pegado a la cavidad abdominal, si está muy separado de la cavidad abdominal. Tamaño, si es muy grande, si es muy pequeño, si de un lado tiene mayor tamaño que el otro. ¿Cómo es normalmente un testículo? Es firme, tiene la consistencia más o menos como de la zona interna de la mano de ustedes. Esa zona más gordita donde tienen el dedo gordo. Más o menos esa consistencia deben tener. Los testículos se tienen que alojar en la parte baja del escroto, o sea, tienen que poder deslizarse hasta la base de mi bolsa escrotal. Tiene que estar uno al lado del otro, no uno más arriba y otro más abajo. Y al ejercer cierta presión hacia ventral, se tienen que eliminar los pliegues escrotales. Si tiene muchos pliegues el escroto, puede dificultar la medición o puedo tener una falsa medición de la circunferencia escrotal. ¿Por qué? Porque va a parecer más grande de lo que es. Sin embargo, yo voy a estar midiendo nada más el escroto y no los testículos. Puede ser que el escroto sea muy grueso y los testículos muy pequeños y haga una falsa lectura. Bueno, para poder medir el testículo tengo que ejercer una ligera presión, ¿verdad? Si necesito poca presión para deslizar los testículos, significa que es de una consistencia normal. Si tengo que hacer mayor presión, dice, es cuando tengo los testículos blandos con el escroto grueso o con grasa. O sea, me va a costar más poder bajar los testículos a la base de mi bolsa escrotal. Se lee la circunferencia y tengo que repetir otra vez para poder confirmar si la medición que hice es la correcta. Acá, por ejemplo, tenemos con una mano, generalmente si ustedes son diestros, van a agarrar con la mano izquierda y el escrotímetro es esta cinta metálica que tiene bien delimitado acá los centímetros. Entonces agarro con la mano, que no es dominante, en este caso era zurdo, por lo visto. Entonces agarra con la mano derecha, baja o hace una presión en la base para que vaya hasta aquí los testículos y con la otra mano, ¿verdad? Que es la dominante, va ajustando esta cinta y me da una medición, aquí se puede ver mejor, de lo que sería mi circunferencia escrotal. Se pone en el medio mismo del testículo, no pongo más abajo ni pongo más arriba, se pone en el centro. Dice, existe correlación positiva entre la circunferencia escrotal y el tejido productor de esperma. O sea, generalmente, si tengo una buena circunferencia escrotal, un buen tamaño escrotal, se asocia a que tengo un buen tejido productor de esperma. Por tanto, a mayor circunferencia escrotal, mayor producción espermática. Pero en este caso, por ejemplo, veo un testículo bastante prominente. Pero, ¿qué pasa? Se encuentra muy bajo, o sea, puede golpear justamente por la parte del corvejón, puede haber lesiones. ¿Y qué pasa a la par? Este testículo no es grande en realidad, sino que está con orquitis. Orquitis es la inflamación justamente del testículo. Entonces, eso también yo tengo que poder evaluar. Si mi testículo en realidad es de ese tamaño o estoy con algún tipo de patología que me hace que sea mucho más grande o más pequeño de lo normal. Obviamente esto que dije anteriormente estoy hablando en testículos normales.
La circunferencia escrotal aumenta de 2 a 3 centímetros entre los 12 y 24 meses. La forma del escroto también es lo que yo voy a evaluar. Pendular es normal con un cuello marcado. Verá, acá se ve un ligero cuellito, una zona más estrangulada, no demasiado. Y posteriormente en esta zona tengo mi testículo. Tiene que colgar un poco, no demasiado como vimos anteriormente. ¿Para qué yo necesito con esta conformación pendular y con cuello marcado? Porque así tengo un mejor desarrollo y funcionalidad del testículo. Porque recuérdense que este tejido es móvil. Entonces, cuando hace demasiado calor, va a tener la capacidad de poder desplazarse más lejos de la pared abdominal y cuando hace frío poder anclarse un poquitito más a la pared abdominal para tratar de termorregular y establecer, obviamente, una espermatogénesis adecuada. La forma escrotal tengo de varios tipos. Cuando hablo de escrotos rectos, dice que denota de depósitos grasos. Verá, si este testículo es como un cuadrado, no tiene un cuello marcado, significa que en esa zona tengo bastante grasa, un acúmulo de grasa. ¿Por qué yo no busco eso? Porque al tener bastante grasa en el cuello, impide justamente una buena movilidad del mismo y por ende la termorregulación no se realiza de forma adecuada. Otra forma que pueden tener es en forma de cuña, o sea, es grueso en la base, en la parte hacia el abdomen y es más fino hacia la zona de la base. Y todas estas anormalidades en cuanto a la conformación me van a dificultar la termorregulación. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes formas escrotales. Tenemos el recto. Tenemos, por ejemplo, los escrotos en forma de cuña. Y tenemos uno que está pegado a la pared abdominal. Ninguno no es bueno. También para poder evaluar si mi reproductor, o sea, si mi macho, mejor dicho, puede llegar a ser reproductor, también tengo que evaluar el prepucio. Porque el mismo no tiene que ser tan pegado a la pared abdominal ni tan pendulante. ¿Por qué? Porque al estar o muy pegado o al estar muy pendulante, ¿qué va a pasar? Va a haber una dificultad para que el macho pueda introducir el pene dentro de la hembra. Entonces, eso tampoco es deseable. Y obviamente pueden terminar en diferentes tipos de patologías, ¿verdad? Que generalmente se deben a traumas. Aquí tenemos otro tipo de prepucio, ¿verdad? Tenemos aquí uno que ya está prácticamente bastante penduloso. Hay un prolapso, dice, y esto generalmente se llega a necrosar, ¿verdad? Y la única forma de resolución sería quirúrgico. La nutrición, dice, estudios en Angus y Hereford demostraron que dietas muy ricas en energía producen en los espermatozoides, ¿qué cosa? 50% menos de motilidad y un alto porcentaje de espermatozoides anormales. O sea, si yo le doy dieta muy energética, voy a hacer que suba de peso mi animal, sí, pero va a acumular grasa, no carne, lo cual no es lo mismo para poder llegar a la pubertad. Entonces, a la par de eso, ¿qué voy a atraer? Menos motilidad espermática y un alto porcentaje de anormales. Por lo tanto, no me sirve como reproductor. Y al ser muy gordo, se cansa muy rápido. Por lo tanto, va a haber o va a realizar menos cantidad de saltos. Y se fueron mejores aquellos que mediante la dieta permanecieron más delgados. Y hay poca investigación en otras razas. Bueno, chicos, para poder evaluar justamente a mi macho para que sea reproductor, yo tengo que hacer un estudio exhaustivo del macho. Ya vimos hace rato, ahora tengo que analizar su conformación, tengo que ver los aplomos, ¿verdad? Tengo que evaluar la circunferencia escrotal, la nutrición, ¿verdad? Y puedo hacer mi selección al destete entre los 7 y 10 meses y también la selección en el año que se da entre los 12 a 16 meses.
Los que tienen por debajo de los 23 centímetros de circunferencia escrotal se descartan. Aparte de eso, tengo que evaluar el semen. ¿Cómo se evalúa el semen? De manera macroscópica y de manera microscópica. En cuanto a manera macroscópica, tengo que ver el aspecto, o sea, la consistencia y el color. Si es acuoso, si es lechoso, si es cremoso, si es blanquecino, si es amarillento, si es color marfil, verdoso, rosado, ¿verdad? Porque eso también me indica diferentes tipos de patología. A la par puedo ver el volumen, ¿verdad? ¿Qué tanto de eyaculado puede producir? Que más o menos en el toro se da entre más o menos 2 a 10 ml aproximadamente. Aparte de eso, puedo evaluar el olor, ¿verdad? Si tiene olor fétido, olor a orina, dulzón, que se asocia a patologías, ¿verdad? Como cetosis, como a diabetes, ¿verdad? Si es sui generis significa según la especie, ¿verdad? En el berraco suele ser más fuerte que en otras especies, ¿verdad? Y la parte, obviamente, microscópica, que ya mencionamos hace rato, que tiene que ver con la parte del movimiento, ya sea si es el masal, ¿verdad? Que voy a evaluar a mis espermatozoides en general, que hacen ese movimiento como de olas, y de manera individual para ver si es que tengo alguna anormalidad en el espermatozoide y a la par ver si su movimiento es progresivo, si es rotativo, si es oscilatorio, ¿verdad? Y de esa forma también seleccionar dentro de lo que yo seleccioné anteriormente, valga la redundancia, para ver si son adecuados o aptos para ser reproductores. Aparte de eso, hay que tener presente también de que hay diferentes enfermedades reproductivas en ellos, ¿verdad? Que eso también yo tengo que evaluar para poder seleccionar a mi reproductor. Tenemos, por ejemplo, la tricomoniasis, ¿verdad? Que el macho es el portador y que generalmente lo transfiere a la hembra a través de la cópula. Para poder determinar esto se hace, por ejemplo, un raspaje, un lavado prepucial, ¿verdad? En el cual se tratan de evidenciar justamente el agente etiológico y poder posteriormente descartar esto. También tenemos la campilobacteriosis, tenemos la brucelosis, tenemos la neosporosis, la leptospirosis. La brucelosis y la leptospirosis son principalmente zoonóticas, así que siempre cuando van a manipular un animal deben utilizar guantes y equipo protector. ¿Por qué? Porque pueden llegar a contagiarse. Estas enfermedades producen justamente abortos, problemas en cuanto a crecimiento, terneros débiles. Entonces, generalmente se descartan los que están enfermos, pero obviamente antes de poder utilizarlo como reproductor se deben realizar los estudios pertinentes y ustedes deben cuidarse sí o sí. Acá tengo un videíto, si no alcanzamos a ver todo, voy a tratar de poner enlace en la página para que puedan mirar un poquitito, ¿sí? La producción de esencias en el Paraguay es muy buena. Debería tener mayor estímulo para que los pequeños productores sigan produciendo las esencias de primera calidad que tenemos en el Paraguay. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Seguimos trabajando con nuevas tecnologías en la producción ganadera. Y en este caso, el control andrológico de toros es una de estas tecnologías que se está aplicando con mucho éxito. El doctor Alberto Espínola y la doctora Francesca Ronaldi nos explica qué se necesita para hacer este trabajo y cómo se desarrolla paso a paso. Hoy estamos en el establecimiento de Idoaga y vamos a realizar el trabajo de un test andrológico en toros, unos toros importados de la Argentina. El test andrológico se realiza principalmente para, sobre todo, demostrar la posibilidad de fertilizar o fecundar o preñar a una hembra, ¿verdad? Bajo estas condiciones, entonces, hoy venimos hasta Santa Rosa del Cutudú, que es el departamento de Caguazú, donde vamos a hacer estos trabajos. En este caso, venimos a hacer la reconfirmación de test andrológicos en toros que ya fueron certificados en la Argentina y que fueron probados, entonces, ya debido al estrés durante
el traslado de los animales, que se adapten al campo donde están viniendo. Ellos están viniendo del Chaco argentino, entonces un lugar donde estamos en Caguazú son totalmente campos distintos, tierras distintas. Entonces todo eso puede actuar a favor o en contra a la hora de realizar un test andrológico. El test andrológico nos facilita muchísimo a la hora de seleccionar reproductores, de tal forma a ir descartando aquellos animales que realmente no llenan los requisitos, por así decirlo, tanto hablando de circunferencia escrotal y asimismo, y lo más importante, la calidad seminal. ¿Cómo está actualmente la utilización del test andrológico en toros en nuestro país por parte de los productores? La importancia del test andrológico tanto en toros así como carneros o machos cabríos es de suma importancia, ya que hoy a nivel país aún estamos, vamos a decir, un poquito estancados con respecto a lo que son los test, justamente porque hoy nuestro promedio nacional, estamos hablando alrededor del 50% de preñez, porque de repente estamos metiendo toros que ni siquiera hicimos un test, no estamos en control. En realidad, para que ella sirva 30 o 40 hembras, realmente puede servir 5. Entonces, con respecto a eso, la importancia de los test andrológicos al hacer, ya sean carneros, machos cabríos, de tal forma a poder anticipar un poquito lo que son los porcentajes, así como el servicio en sí. Un productor que adopte en su establecimiento el uso del test andrológico en toros una vez al año, ¿podría aumentar el porcentaje de preñez de sus vacas? Un ganadero tradicional, cuando está haciendo de forma normal los rodeos de cría, cuando lanza toros sobre las vacas y no hace un control de los toros, un control reproductivo en sí, y al pasar a esta técnica, hacer los test andrológicos, podríamos aumentar los porcentajes de preñez, ya que podríamos disminuir el número de toros, pero de mayor eficiencia, y no tener gran cantidad de toros de menor eficiencia. Entonces cuando tenemos mayor cantidad de toros, son mayor cantidad de tierra y mayor cantidad de comida que estamos necesitando. Con esta técnica podemos disminuir o ser más eficiente y más eficaz en la parte de cantidad de toros. Posteriormente, la doctora Francesca Rolandi nos mostró los equipos e implementos que se utilizan para la realización de un test andrológico. Continuando con lo que estaba explicando el doctor Espínola, algunos de los instrumentales que utilizamos para este tipo de trabajo serían el microscopio. En este caso, también para extraer la muestra utilizamos el electroyaculador. También colectamos la muestra con estos dos materiales. En este caso, se utilizaría más la parte laboratorial, ¿verdad? Y este sería más a campo, ¿verdad? Más a campo normalmente utilizando el ingenio paraguayo, ¿verdad? Estos serían los colectores del semen. Estos serían para colectar el semen, la muestra. Este es el escrotímetro para poder sacar las medidas del escroto. Luego tenemos también, así como estaba diciendo, una vez que extraemos la muestra, utilizamos una jeringa de insulina con unas agujas rosadas, ¿verdad? Para poder examinar la muestra en el microscopio. En este caso, como nos encontramos a campo, tenemos una problemática que es no contar con energía eléctrica. En este caso, ¿verdad? Utilizamos un medio de luz y ahí podemos examinar la muestra, tener algunas características fundamentales del semen. La forma más séptica que se pueda dentro de las condiciones, ¿verdad? Como está diciendo, esto es a campo, entonces esta sería la forma indicada para este tipo de lugar. ¿Hay algún porcentaje de error que se puede tener en la realización de este trabajo? Sí, por supuesto que sí, así como estábamos diciendo hace rato, el tema de la contaminación, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con algunos bretes, ¿verdad? Que no cumplen todas las condiciones, ¿verdad? Y a veces ocurre la contaminación del semen, o si no, así como estaba diciendo, cuando los materiales tienen, ¿verdad? Tienen que contar con energía eléctrica, no tenemos, o hay mucho viento, también el tema de las condiciones climáticas, todo eso puede influir. Y paró, profe. Está tan interesante. Y paró. Profe. Profe.